Hola, mi nombre es Andrea Mata y hoy vamos a hablar de los números primos y compuestos. Esto va a ser como una pequeña continuación de lo hablado anteriormente, que fueron los múltiplos y divisores. En los temas principales que hablaremos hoy, hablaremos de los números primos, de los números compuestos, de los principios de los números primos y compuestos, y hablaremos también sobre la criba de Eratóstenes. Primero vamos a hablar sobre la definición de los números primos. ¿Qué son los números primos? Pues los números primos son aquellos enteros que solo son divisibles entre ellos mismos y por la unidad. Aquí tenemos unos pequeños ejemplos de los primeros 10 números primos, que son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23 y el 29. Estos números, como definimos anteriormente, solo son divisibles entre ellos mismos y la unidad. A excepción del 2, esto es un dato muy importante, todos los números primos son impares, menos el 2. Otro dato importante es que los números primos son infinitos. Aquí tenemos un ejemplo. Nuestro primer ejemplo lo vamos a hacer con el número 7. Recordemos que para saber si es un número primo, el número tiene que ser divisible entre ellos mismos, en este caso 7, y la unidad, que sería 1. Entonces vamos a ver, 7 entre 1, nos damos cuenta de que la división es exacta. Por lo tanto, hasta ahora vamos bien. Luego tenemos 7 entre 2. Nos damos cuenta de que la división es inexacta. Lo mismo pasa dividiendo el 7 entre 3, entre 4, entre 5 y entre 6. Nos damos cuenta de que las divisiones son inexactas. Cuando llegamos ya al 7 entre 7, vemos que de nuevo se repite que la división es exacta. Por lo tanto, solo será divisible entre 1 y entre 7. Por lo tanto, de esta manera comprobamos que el 7 sí es un número primo. Ahora vamos con la definición de los números compuestos. Los números compuestos son todos aquellos números que no son primos, es decir, que además de ser divisibles por sí mismo y por la unidad, lo es también por otro factor. Por ejemplo, aquí tenemos el número 14. El número 14 es divisible entre 1, entre 14, pero también es divisible entre 2 y entre 7. Por lo tanto, ya ahí ya vemos que es divisible por otro factor. Ya con eso ya sabemos que es un número compuesto. Ahora vamos con el número 21. El número 21 es divisible entre 1, entre 21 y además también es divisible entre 3 y entre 7. ¿Ok? Ya sabemos con eso que el número 21 también es un número compuesto. Aquí tenemos algunos principios sobre los números primos y compuestos. Lo primero es que el número 1 no se considera ni un número primo ni un número compuesto. El segundo es que todo número compuesto tiene por lo menos un factor primo mayor a 1. El tercero, la cantidad de números primos es ilimitada. ¿Ok? El cuarto vendría siendo, para saber si un número es primo, se divide entre los números primos menores a él. Todos los números primos menores a él. ¿Ok? Y con eso también es muy importante que todas las divisiones deben ser inexactas para confirmar que es un número primo, tal como lo vimos en el ejemplo con el 7. Entonces, esta última parte es muy importante. Vamos a ver otro ejemplo sobre esto. Aquí tenemos el ejemplo con el número 11. Recordemos que para saber si es un número primo, aquí tenemos el ejemplo con el número 11. Recordemos que para saber si es un número primo, se tiene que dividir entre todos los números primos menores a él. En este caso vendría siendo el 7, el 5, el 3 y el 2. Otra cosa que es muy importante recordar es que todas estas divisiones deben ser inexactas para confirmar si el número 11 es primo. Entonces, comenzamos. 11 entre 7
da una división inexacta. 11 entre 5 da una división inexacta. 11 entre 3, división inexacta. Y 11 entre 2, división inexacta. En este caso sabemos que 11 entre 11 es una división exacta, es decir, es divisible entre él mismo, y 11 entre 1 también es exacto, por lo tanto, es divisible entre la unidad. Por lo tanto, confirmamos que el 11 es un número primo. Aquí tenemos la criba de Eratóstenes. Este es un método que se utiliza para saber cuáles son los números primos del 1 hasta el 100. Es una manera bastante sencilla de saber cuáles son estos números sin tener que sabérselos de memoria. Entonces, el paso número 1 es escribir en una tabla los números del 1 hasta el 100. El paso número 2 es, a partir del 2, se tachan todos los múltiplos de 2, a excepción del 2, ya que el 2 es un número primo, como vimos anteriormente, porque es divisible entre él mismo y la unidad. Aprovechando esto, también se tacha el número 1, porque el número 1 no es un número primo, como lo vimos anteriormente. Entonces, en el segundo paso se tachan todos los múltiplos de 2. Aquí vemos que se tachan todos los números que son pares, ¿okay? En estas líneas. Como paso número 3, tenemos ahora que eliminar todos los múltiplos de 3, menos el número 3. Recordemos que el número 3 también es un número primo porque se divide entre él mismo y la unidad. Entonces se eliminan todos los múltiplos de 3. Una vez que ya terminamos con los múltiplos de 3, vamos a seguir haciendo estos pasos de ir eliminando los múltiplos de los primeros números primos, que vendrían siendo 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, así sucesivamente hasta llegar al número 100. Una vez que ya hayamos tachado todos los múltiplos de los primeros números primos, vamos a tener todos los números primos que vendrían siendo 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 78, 83, 89 y por último 97. Estos serían nuestros primeros números primos hasta el 100. Si queremos hacer una tabla mucho más grande para saber los números mayores a él, lo que se haría es llenar los espacios con los números, o sea, seguir la lista hasta el número que se quiera y repetir los pasos de nuevo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan aprendido bastante, que les haya gustado. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.